invitamos a Marcelo López. Le agradecemos mucho, muy interesante. La idea es este espacio, tal cual no es necesario, digamos, información de soporte, sino compartir estas experiencias y dejar estos desafíos que claramente cada uno está marcando desde su perspectiva, para ver si podemos enriquecerlo después en las mesas. A seguir. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo López. Soy vicedirector del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos de la provincia de Córdoba. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización de este evento, la invitación, y en nombre particularmente de nuestro ministro de Educación, el profesor Walter Grauba, que por motivos de reunión de Consejo Federal no pudo asistir a la reunión. En ese lugar me toca a mí contarles un poco acerca de los desafíos que nos estamos planteando en la provincia de Córdoba a propósito de la formación docente, ¿no? Creo que las presentaciones anteriores han dado cuenta de un espectro más amplio de cuestiones vinculadas con la inclusión de tecnología en los sistemas educativos. Yo me voy a detener un poco más puntualmente en los desafíos vinculados con la formación docente y algunas de las preguntas que por allí Ricardo planteaba como desafíos para el panel y que realmente son cuestiones que nos preocupan mucho y que pensamos como procesos bastante complejos y a los que hay que ponerle mucha intensidad, ¿no? La infraestructura es un tema, es una cuestión a resolver, sin la cual no podemos hacer muchas cosas, pero también es cierto que hay disponibilidad de ciertos recursos y cierta infraestructura que sin la formación docente adecuada no podemos aprovechar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, desde el 2016 en la provincia de Córdoba se crea este Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, un instituto cuya función principal es la formación docente post-inicial, es decir, la formación de aquellos docentes en actividad, titulados como docentes o profesionales no docentes en actividad en la docencia en la provincia de Córdoba, y también el propósito de fortalecer la formación docente inicial. En ese sentido, el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos trabaja en forma de red, en forma de asociación con diferentes institutos de formación docente en la provincia de Córdoba, con la idea de que la oferta de formación llegue a todos los lugares de la provincia. Y digo llegue porque las ofertas que plantea este instituto son en modalidad bilearning, tienen instancias presenciales, pero la gran mayoría de la mayor parte de la actividad se desarrolla en entornos virtuales. Y aquí es donde viene el principal punto, ¿no? Porque nosotros creemos, más allá de diferentes contenidos vinculados con la formación docente, poniendo la centralidad en la enseñanza, el hecho de que la misma se desarrolle en entornos virtuales nos brinda una posibilidad imperdible de trabajar una constelación de contenidos vinculados a esas habilidades para habitar el mundo digital, en la propia práctica de formación. Y así ponemos mucho el énfasis en el instituto, en producir materiales que incluyan objetos de la cultura digitalizados o digitales y que permitan generar una experiencia de formación aprovechando esa posibilidad y generando habilidades para desenvolverse en esos entornos virtuales. Les voy a contar un poquito más adelante, les voy a contar un poquito de números relacionados con este instituto y ofertas de formación que tenemos, pero quiero detenerme particularmente en este aspecto que recuperamos cuando pensamos las ofertas de formación. Particularmente tenemos una especialización en educación y medios digitales, en la cual generamos unos espacios que llamamos laboratorios, en los cuales suspendemos por un momento aquellos tratamientos más teóricos sobre contenidos del mundo digital o sobre pedagogía, y lo que hacemos es proponerles a los colegas docentes vivir una experiencia en ese mundo digital. A través de una serie de consignas y de recorridos, ellos experimentan hacer cosas en ese mundo digital
y evaluar lo que eso les produce y esas posibilidades. Y luego recién damos lugar a análisis más teóricos, a incorporación de otras reflexiones que traen otros autores, con el propósito justamente de poner sobre la mesa y de hacer más potentes esos aprendizajes vinculados con los entornos digitales, ¿no? Y con las posibilidades que eso abre en su tarea docente en las escuelas. Me vuelvo un poquito sobre el impacto de este instituto en términos de formación. Como les decía, todas nuestras instancias de formación docente tienen en relación porcentual un 80% de carga horaria virtual, en los entornos virtuales, y un fuerte trabajo de producción sobre los materiales digitales, ¿no? Por un lado, sobre los materiales mismos, y por otro lado, el diseño de las interacciones que allí se producen. Básicamente porque pensamos que sobre esos dos elementos es que uno puede construir una experiencia digital potente, sobre unos materiales bien diseñados que incorporen diversidad de modos y de lenguajes, y sobre un diseño cuidado acerca de cómo se dan las interacciones con los docentes en esos espacios de formación y las interacciones entre los propios colegas docentes y las relaciones que se pueden establecer entre el contenido que allí se desarrolla y las prácticas cotidianas en sus lugares de trabajo. Todo eso con un principal desafío, ¿no? Pensar de qué modo se construye en estos espacios digitales lo que llamamos presencia docente. Y en este sentido, bueno, ponemos sobre la mesa la discusión de qué implica presencia. Vieron que últimamente decimos presencial, no presencial, y entramos como en la terrible confusión de si un sistema de videoconferencias es presencial o no es presencial, y entramos a jugar con cuestiones de sincronicidad o no, de lugar, de compartir un mismo lugar, un mismo espacio, o si lo que compartimos en la presencialidad es el tiempo. Y entonces esas discusiones generan otras posibilidades, justamente pensando en otras configuraciones de espacio y tiempo en la formación. Allí, bueno, las ofertas, como decía, tienen una gran parte de formación virtual por el instituto en los 2 años que lleva de vida, 2 años y algo, desde abril de 2016. Han pasado en sus ofertas de formación alrededor de 20.000 docentes en la provincia y casi el 50% de los directores de instituciones educativas, ¿no? Tanto secundarias como primarias, y también de institutos de formación docente. Las propuestas convocan como profesores a profesores de institutos de formación docente, y allí viene como un objetivo fundamental, que es también revisar las prácticas pedagógicas y la formación docente en los institutos de formación docente en la provincia. Córdoba tiene, a diferencia de San Luis, una gran cantidad de institutos de formación docente, 57 de gestión estatal, distribuidos en distintos puntos de la provincia. Y también con una problemática que pretendemos abordar a través de la implementación y el desarrollo de espacios virtuales de formación, y que tiene que ver con el problema de la distribución de especialistas, la distribución geográfica de especialistas en la provincia. Creo que eso es un tema que compartimos todos, excepto Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque hay como mayor concentración, es urbano, y entonces allí no existe este problema como muy fuerte, pero en todas las provincias que tienen ámbitos rurales nos encontramos con fuerte concentración en 2 o 3 ciudades de formación de especialistas, y entonces cuando pensamos en la formación docente nos encontramos con ese problema. Tenemos que distribuir geográficamente la formación docente, pero no tenemos especialistas con formación especializada en algunos campos para formar a esos docentes. Digo, necesitamos formar profesores de física para la escuela secundaria, y es un ejemplo nada más, porque lo tengo más claro, porque yo soy profesor de física. Pero digo, necesitamos formar profesores de física para la escuela secundaria en cualquier punto de la provincia, pero sin embargo, cuando tenemos que trabajar contenidos de física cuántica o de relatividad especial en esa formación docente, los tenemos todos en Ciudad de Córdoba, los especialistas. Entonces la idea es cómo construir un dispositivo y unas posibilidades
de que los especialistas que están en algunos lugares de la provincia puedan compartir instancias de formación con colegas profesores de física en otros lugares, en otros institutos de formación docente. Y para eso miramos muy atentamente como desafío futuro y como siguiente paso las posibilidades de la telepresencia y el trabajo en red de profesores, ¿no? Por así me resultaba muy interesante la presentación que hacía Ricardo, porque justamente venimos pensando en eso, en las posibilidades de generar una oferta de formación docente que articule presencialidad y virtualidad, especialistas en las ciudades a donde los disponemos y docentes de física, tutores en cada punto en donde se forman los profesores, ¿no? Evidentemente esto lo podríamos haber pensado hace algunos años atrás, pero hacían falta por allí condiciones normativas, pero no sé si solo normativas, tenía que ver también con una cuestión cultural acerca de cómo pensamos la educación en entornos virtuales, ¿no? Hoy hablamos de educación en entornos virtuales y pensamos en potencialidades específicas que tiene la educación en entornos virtuales. Incluso vemos muchas experiencias de formación no virtual que incorporan entornos virtuales para generar posibilidad de trabajar con diferentes recursos. Y hoy la discusión ya no es que la educación a distancia tiene un déficit, ¿no? Sino que por el contrario, la educación en entornos virtuales genera esa posibilidad de poner en juego esas habilidades particulares de habitar el mundo digital y de poder brindar a los jóvenes desde la posibilidad de la docencia en las escuelas el desarrollo de esas habilidades y una práctica reflexiva sobre esas habilidades, ¿no? Porque así también nos encontramos como con una tensión interesante en la formación docente y tiene que ver con si los jóvenes o los niños tienen estas habilidades, entonces ¿qué hacemos en la escuela? En realidad lo que creemos es que lo que hacemos en la escuela es trabajar con esas habilidades para producir algo que sostenemos y que es previo a eso, y que es la función de la escuela de la transmisión de la cultura, la transmisión y la recreación de la cultura, ¿no? O sea, ese juego entre transmitir aquello que producimos como humanidad, pero también al mismo tiempo generar en ese otro la posibilidad de resignificar esa cultura y construir en ese campo. No sé si mi presentación va muy por el lado de lo pedagógico, digamos, del proyecto pedagógico de formación docente, pero la verdad es que pensar la formación docente en entornos virtuales ha sido más que pensar un medio que nos resuelve el problema de la distribución geográfica y de la distancia. Genera una oportunidad que es necesario considerarla y creemos que hay que fortalecerla en ese camino, ¿no? Y para eso sí, el desarrollo de infraestructura es necesaria y nos sirve y no hay forma de que podamos extender eso sin hacerlo. Pero también es cierto que a lo largo de los 2 años que llevamos este proyecto hemos descubierto que por allí tenemos más disponibilidad de recursos de infraestructura de lo que pensamos, ¿no? Quiero decir que por allí existe el prejuicio de, y lo vivimos en los primeros tiempos del instituto, de cómo vamos a hacer ofertas de formación en entornos virtuales si hay lugares a donde eso no llega, o los mismos colegas tratando de encontrar de qué modo acceden a determinados recursos en algunos puntos de la provincia. Pero lo cierto es que pasado un tiempo en el cual ya no hay vuelta atrás de pensar instancias de formación docente que no estén montadas sobre estos dispositivos digitales, ya no nos encontramos con ese problema, ¿no? Y no nos encontramos con ese problema porque la infraestructura, la disponibilidad tecnológica crece, pero al mismo tiempo crece las posibilidades de usarla porque hay una política pública que se encarga de poner sobre la mesa la necesidad de hacerlo, ¿no? Y la necesidad de hacerlo para justamente atender las necesidades de la educación en el siglo en el que vivimos. Diría que no tengo mucho más para decirles en términos de agregar más contenido sobre eso, ¿no? Contarles sí que el instituto tiene actualmente 24 carreras de postítulo en desarrollo, con alrededor de 5.000 alumnos de toda la provincia y alrededor de 10 seminarios que se desarrollan y que trabajamos con estudiantes de institutos de formación docente,
profesores en actividad con titulación docente, profesionales no docentes que acceden a formación pedagógica, didáctica y epistemológica de la disciplina que enseñan y que titulan como docentes, y también directores y supervisores, ¿no? Y así también me detengo un poquito porque la formación vinculada a la inclusión de tecnología digital en las escuelas tiene mucho que ver con cómo los directores pueden analizar las posibilidades en la escuela y pueden generar proyectos que promuevan la inclusión de tecnología. Como estamos en temas de educación, vamos a hacerlo, los voy a hacer participar un poco, así seguimos con esta interacción. Levanten la mano si piensan que todos aprendemos de la misma manera. ¿Nadie? Yo sabía que había gente inteligente en la sala. Es una realidad. Las ciencias cognitivas demuestran que todos aprendemos diferentemente y lo que vemos es que el sistema educativo es lo que dice en inglés one size fits all, el mismo para todos. Las editoriales crean contenidos, es el mismo libro para todos los alumnos. Si vamos a la universidad son 400 alumnos en un auditorio. Si pensamos en los MOOCs, es el mismo MOOC, es la misma pedagogía, la misma metodología para los 10.000, 50.000 participantes. Es lo mismo para todos. Por lo cual, hay un desafío, es cómo personalizamos ese aprendizaje cuando el medio no lo hace. Como estamos también con todo esto, vamos a ver si se acuerdan cuando estaban en la escuela y estudiaban los verbos. Podemos completar la frase que empieza por yo aprendo, después tú aprendes, o si queremos hacerlo en Argentina, vos aprendés. Él, ella aprende, y todos nosotros olvidamos. Olvidamos hasta 80% de lo que aprendimos después de un mes y no hacemos nada, es una realidad. Y otra vez lo que vemos es que al final el sistema educativo en general para en el momento de yo te enseñé, a partir de acá vos estudiar, tenés un examen, arreglatelas, quizás te da metodología, pero al final es un esfuerzo que tenemos que hacer y todos fuimos estudiantes, o incluso somos hoy, y al final estudiar no nos gusta. Entonces, dos desafíos. ¿Cómo individualizamos, cómo personalizamos el proceso de aprendizaje con un enfoque más de competencias, aunque también no olvidemos los conocimientos, y obviamente cómo hacemos que eso que aprendimos seamos capaces de aplicarlo? Eso significa que para poder aplicar algo hay que saberlo, hay que recordarlo y hay que ser capaz de usarlo cuando necesitamos. A partir de ahí, nosotros el proceso de aprendizaje lo vemos en tres fases. El primero es cuando aprendemos algo nuevo. No lo sabíamos, nos lo enseñan, ahora sabemos. Una vez que lo sabemos está la parte de, llamamos nosotros, de consolidación. Es decir, como ya lo sé, lo voy a hacer que se quede en mi cerebro, incluso que se convierta en un reflejo. Y el tercero es de la aplicación. Todos fuimos estudiantes, es el examen, pero cuando pensamos, por ejemplo, en formación profesional, en la capacitación de empleados, si formamos a nuevas técnicas de ventas, es para que se apliquen, no simplemente que todo el mundo se contar la formación y que no funcione. Si pensamos más en temas de salud, obviamente hay gestos que si no los hacemos puede haber riesgo para la persona. Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que hicimos para decir, bueno, ¿cómo personalizamos, cómo hacemos todo esto? Y dijimos, bueno, hicimos una cosa muy científica. Fuimos a toda la investigación que existe en ciencias cognitivas, en neurociencias, que demostró que funciona. A partir de acá, voy a intentar ir rápido, no voy a hacer toda la literatura sobre el tema, pero esto, por ejemplo, es un estudio que demuestra la actividad cerebral en función de la actividad que estamos haciendo. Como vemos, la actividad cerebral es la misma cuando estamos en clase, incluso cuando quizás esté dando yo ahora, que cuando miramos televisión, que es bastante plana. Sin embargo, cuando estamos haciendo ejercicios en el laboratorio o estamos haciendo deberes, tenemos mucha más actividad. Esto se demuestra después con otros estudios, por ejemplo de Rodiger, que propone que es mucho mejor aprender algo haciendo ejercicios que simplemente leyendo el texto. Es más, vamos más rápido haciendo ejercicios que simplemente leyendo un texto. Y sobre estudios así podría seguir horas y horas. Voy a hacer otro resumen, por ejemplo, de cuáles son los mejores métodos de memorización o de estudio. Por ejemplo, como decía, es hacer ejercicios, hacer revisiones, ver las cosas varias veces en el tiempo. Sin embargo, hacer simplemente una relectura, el efecto es más bien negativo. Y hacer revisiones altamadas, es decir,
hago un ejercicio de matemáticas, paso a uno de filosofía, después uno de programación, es limitado. Entonces, con el estudio de todo esto, lo que nos dimos cuenta es, estudiando esta investigación, nos dijimos, bueno, lindo, tenemos todo. ¿Qué hace falta? 3 profesores para un alumno. ¿Eso es posible? No. Sí que es posible, pero obviamente los recursos no están. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos hacer, sabiendo todo lo que sabemos, cómo vamos a automatizar qué es lo que podemos hacer tecnológicamente para responder a eso? Y ahí es donde entramos en la inteligencia artificial. ¿Quién conoce la inteligencia artificial? ¿Quién sabe lo que es? Bueno, voy a hacer una definición rápida para fácil, que es, en todo lo que es programación, que hablamos mucho hoy, está lo que se llama el hard code. El hard code, si alguien programó al menos algo muy básico, que hizo el Hello World, es escribir para que haga algo la máquina. A partir de ahí podemos tener cuando hay ya un tipo de dato que permite de cambiar algo, es decir, el if, then, else, o el while, ¿no? Los bucles o los condicionales. A partir de ahí, después, y esto es muy, para los que somos ingenieros, es muy básico lo que estoy haciendo, pero incluso poco erróneo, pero permite ver la idea. Entra todo lo que es la inteligencia artificial. Y acá hay muchas familias, pero hay principalmente 2 de las que se hablan hoy, es todo lo que son los motores de reglas o los sistemas expertos. Es decir, a un sistema le damos todas las posibilidades posibles, le damos un sistema de cómo evaluar y sigue por un camino. Pero obviamente significa que hay que definirlo desde el principio y no se actualiza. Y después tenemos todo lo que es Machine Learning, que significa que la máquina aprende. Es decir, no le decimos exactamente lo que está buscando o lo ayudamos, pero obviamente más datos tiene, más se va actualizando. Haciendo con otro resumen, la inteligencia artificial en general podemos considerar que es algo que hace que la máquina, o que pensemos que la máquina es inteligente. Sin embargo, cuando estamos en Machine Learning, la máquina es capaz de aprender. Es decir, hoy da un resultado, mañana puede ser de otro. Caso típico, Google, Amazon y todos los sistemas de recomendación. Entonces nosotros, con todo esto dijimos, bueno, tenemos las ciencias cognitivas, tenemos la inteligencia artificial, pero para que esto funcione, obviamente necesitamos datos, Big Data. Solo para darles una idea de cuántos datos estamos generando, simplemente por estar acá estamos generando datos, usamos el celular, estamos generando datos. Simplemente un estudio, en 2013 se generaron 4.4 zettabytes de datos. ¿Alguien sabe lo que es un zettabyte? Muchos bytes. Es 1 millón de terabytes. Perdón, no, son 2. Sí. Exacto. Bueno, imaginen un disco, si ustedes tienen un disco de 1 tera en su computadora, bueno, eso lo multiplican por 12 millones. Para 2020 vamos a haber generado 44 zettabytes, o sea, se puede imaginar el tamaño del tema. Y obviamente es algo que hoy por hoy antes no era posible, porque en los años 90 hubo una parte de inteligencia artificial. Hoy, ¿por qué es posible? Porque existen las infraestructuras para colectar esos datos, para almacenarlos y poder acceder. Y la segunda cosa que necesitamos, obviamente teniendo todos esos datos, es la potencia de cálculo. Vamos a ver si hay gente con cultura informática. ¿Alguien sabe lo que está a la izquierda? ¿Qué es? Es Deep Blue. Deep Blue, la máquina que en el 97 ganó a Kasparov el ajedrez. Tamaño una ladera, si pueden ver. Y de acá a la derecha lo que tenemos es una Snapdragon 835. ¿Saben lo que es? ¿Quién tiene un Samsung S8? Listo, ustedes tienen esa potencia de cálculo, la misma que Deep Blue 20 años atrás. Como se dan cuenta, la potencia de cálculo aumentó impresionantemente en un tamaño muy chico. Entonces, teniendo tantos datos accesibles por la infraestructura que tenemos y tener acceso a toda esta potencia de cálculo que son en el teléfono, obviamente en centros de computación, permite que la inteligencia artificial hoy dé otros resultados. Otro ejemplo muy rápido, porque me gusta, la computadora Mare Nostrum 1, que es donde yo estudié en Barcelona, ocupaba
bueno, ocupa, porque está en la versión 4, 162 metros cuadrados. Tiene la misma potencia de cálculo que hoy una computadora de $3.000. 160 metros cuadrados, de hecho está dentro de una capilla. Son 9 por 18 por 5 metros de altura. O sea, ven como hoy, ¿por qué hablamos de inteligencia artificial? Que obviamente hace 20 años la inteligencia artificial fue un desastre económico, porque no había ni datos ni potencia. Y hoy con la infraestructura podemos accederlo y es fácil tenerlo. Entonces nosotros lo que hacemos es, juntamos estas dos cosas y dijimos, ¿qué es lo que permite hacer? Y esto es lo que hacemos. Lo primero es el aprendizaje adaptativo, Adaptive Learning. ¿Okay? Lo que hacemos es, analizando datos, o sea, definiendo un objetivo pedagógico, empezamos a colectar todos los datos generados por el alumno en plataformas digitales o introducidos por el propio profesor o el propio alumno. Es decir, si algo no se puede evaluar por el sistema, no es una pregunta cerrada, no es un multiple choice y cuesta evaluarlo, podemos ir al profesor que lo valide. A partir de ahí, sabemos dónde está. Tenemos una primera modelización del estudiante. Y a partir de ahí le hacemos una recomendación de cuál es el mejor contenido, cuál es el mejor curso, cuál es el mejor video para conseguir ese objetivo. Cuál es el mejor ejercicio para hacer. Volvemos a colectar datos, volvemos a modelizar y vamos haciendo recomendaciones. En el Adaptive Learning, aprendizaje adaptativo, hablamos de dos tipos de aprendizaje. El primero es el Macro Adaptive Learning. Acá lo que estamos haciendo es recomendar un curso presencial, un video, un e-learning, que damos a un nivel muy alto. Es un poco a lo Netflix. ¿Le gustó la serie NCIS tradicional? Vayan a ver NCIS Los Ángeles. Estamos realmente a nivel de la serie, o sea, de lo que puede hacer la serie. Y después tenemos lo que es el Micro Adaptive Learning, que acá es ya cuando estamos dentro de la serie, en vez de decir, anda a ver NCIS Los Ángeles, anda a ver NCIS Los Ángeles, episodio de sesión, o sea, temporada 3, episodio 2. O sea, realmente dentro de un e-learning, en vez de dar el mismo a todo el mundo, o dentro de un MOOC, lo que vamos a hacer es presentar lo que funciona mejor para cada alumno en función de su objetivo. Otra cosa que proponemos es la retención adaptativa, y esto va a ser según, o sea, lo ponemos en el proceso de aprendizaje en lo que es la parte de consolidación. ¿Qué es la retención? Es la parte de, como decimos en España, clavar codos, estudiar. ¿Cómo hacemos para acordarnos de lo que aprendimos? Para hacerlo está basado en otros estudios, que es uno, a qué velocidad olvidamos, somos capaces de modelizar a qué velocidad olvida cada alumno. Tenemos que ver algo varias veces para que nos acordemos y obviamente tiene que ser más espacio entre las dos revisiones y es mucho mejor hacerlo con preguntas, primero porque vamos más rápido, segundo porque es más lúdico y tercero porque vimos que funciona mejor cuando hacemos preguntas que cuando hacemos simplemente una lectura. Y otra cosa que es importante es saber a qué nivel de dificultad tiene que ver la pregunta. ¿Por qué? Si la pregunta es demasiado difícil, vamos a crear frustración y probablemente abandono. Si la pregunta es demasiado fácil, vamos a generar aburrimiento y probablemente abandono. Y es una cosa, por ejemplo, que hacemos también, que es la asociación entre alumnos. Y después entro en los análisis predictivos. ¿Qué es la asociación entre alumnos? Está muy bien tener mucha tecnología, tener adaptive learning, inteligencia artificial, trabajar en entornos digitales, pero no todo se puede aprender con digital. Es más, la interacción humana, o sea, hablar con otra persona, explicar a otra persona, forma parte del proceso de aprendizaje. Y lo que hicimos nosotros es incluir eso en los algoritmos. Es decir, ciertas veces la recomendación no va a ser ir a ver un vídeo. Va a ser, mira, estás bloqueado en este tema con el objetivo que tenés vos y vamos a probar 3 personas que te puedan ayudar. Lo que hacemos es, basado en estudios que demuestran que cuando trabajamos con gente más o menos de nuestro nivel, nos permite aprender y que además explicándole a alguien es también una manera, primero, de aprender y de revisar. Entonces, obviamente, volvemos a poner el ser humano en el proceso de aprendizaje. Otra que hacemos es las analíticas de aprendizaje, y acá les voy a hacer un ejemplo después, que simplemente lo que hacemos es, con todos los datos que colectamos, tenemos un motor que envía los datos directamente para presentarlos como queremos. Y los análisis predictivos. Acá tenemos varios, voy a entrar directamente al ejemplo, pero en general es
predecir o avisar al profesor o a una persona que tal persona va a abandonar, que sea porque es demasiado fácil o demasiado difícil, cuando se está generando frustración. Pero, por ejemplo, otra que hicimos fue, que nos la pidieron en España un proyecto, que lo vamos a ver después, era identificar o avisar al profesor cuando el alumno tenía dudas sobre algún tema. ¿Vamos con ejemplos? ¿Sí? Listo. Acá tengo, este proyecto lo realizamos con la editorial Atier, que es del grupo Hachette, si les suena, grupo Anaya en España, que forma también el grupo Hachette. Es una plataforma de aprendizaje adaptativo para alumnos de 9 a 10 años, 3 materias creadas con los contenidos creados por la editorial: matemáticas, francés e inglés. Entonces lo que podemos ver, esto es lo que veía el profesor en temas de analíticas, y acá vemos las 2 recomendaciones que se le dan en matemáticas y en francés, y bueno, había ahí arriba el número 3, es el número de revisiones, el número de conceptos que el estudiante tenía que revisar. Lo que ven es una mascota, que esto ya lo llamamos más lejos, es un avatar emocional. Es decir, hacíamos análisis de datos para evaluar el estado emocional del alumno, y en función de lo que habíamos identificado como estado del alumno, el avatar intentaba motivarlo o intentaba ayudarlo, o si iba muy bien, obviamente lo seguía ayudando. ¿Qué obtuvimos como resultado? Hicimos durante 2 meses, 400 estudiantes, hicimos lo que llamamos A/B testing, o realmente pusimos un protocolo experimental muy científico, un grupo que usaba la solución, un grupo que no usaba la solución, y comparamos los resultados. Lo que vimos es que después de 2 meses, para llegar al mismo objetivo de aprendizaje, de media se necesitaban 37% menos de contenidos o de recursos de aprendizaje para alcanzar el mismo objetivo. Eso no quiere decir que había 37 contenidos, o sea, 37% de los recursos que los podíamos tirar. Simplemente quiere decir que yo me encantan las matemáticas, a lo mejor con 60 ejercicios, videos puestos en el buen orden, llegaba al final. Para otro estudiante que le costaba más, iba a pasar por 84, y para otro estudiante que era tan bueno como yo, también iba a tener solo 60 recursos que los iba a pasar, pero no eran los mismos que yo, eran diferentes. Y después lo que vimos es que después de 2 meses llegamos a un nivel de recomendación positiva, o sea que permitía al alumno avanzar en el proceso de 81%. Nunca llegamos a 100%. Es imposible en la inteligencia artificial llegar al 100%. Incluso un profesor nunca va a ser bueno con todos los alumnos. Es decir, 81% en 2 meses es muchísimo. Llegamos al nivel de 87% cuando realmente el estudiante estaba muy bloqueado. Y obviamente lo que hacíamos es, en todos los casos que no lo desbloqueábamos, hacíamos una alerta al profesor para que interviniera diciendo, está bloqueado. Otro caso, esto es con la editorial EDB en Barcelona, en un proyecto europeo, en una plataforma de STEM, para alumnos de 14 y 16 años. Acá incluimos todo lo que es la parte de análisis predictivo con las alertas, que después les voy a mostrar. Contenido creado por la editorial o por los propios profesores, que empezaba a recomendar cómo podía avanzar. El profesor tenía muchas alertas, de ver bien, de tal alumno tiene tal problema, y se probó con contenidos en inglés, en catalán, en español, en España, Alemania, Suecia y Finlandia. Lo que observamos fue que había 247 conceptos, había una cuestión de cómo los contenidos estaban organizados, había 247 conceptos, explicados con 392 recursos digitales, con 248 preguntas para evaluar. Y lo que vimos es que hubo 1029 alumnos que usan la plataforma, se crearon 1516 alertas, 192 de abandono o riesgo de abandono, 1282 alertas de duda. Acá yo creo que faltaban muchos datos todavía para realmente considerar que el alumno tenía un problema o no. Y 36 recomendaciones de matching. Es ahí donde estos alumnos pueden ayudarte a estudiar. Sabiendo que se optó que la recomendación de qué alumnos podían trabajar juntos era para el profesor y no para el alumno directamente. Y sobre todo calculamos más de 1 millón de recomendaciones de cuál es el camino siguiente. Este es el sistema de visualización estándar, es decir, lo que podemos ver
Esto es, por ejemplo, en qué momento estudian mejor los alumnos. Ahí vemos el nivel de consolidación, es decir, el nivel de memorización de los diferentes conceptos, que obviamente es dinámico, se va adaptando en función porque consideramos que olvida, entonces va bajando poco a poco. Esto es el avance y eso es en función del objetivo donde está el alumno. Esto puesto para un cliente, por ejemplo, como es la SNCF. La SNCF es la empresa de trenes de Francia. Como ven, pasamos a algo completamente diferente, no enseñamos matemáticas, enseñamos cosas diferentes. Hay una formación presencial, porque son cosas muy mecánicas de mantenimiento de trenes. Y lo que vemos es que tenía una revisión. Después de la formación presencial había la revisión, se había calculado 2 revisiones, estábamos en 2 y le dice tenés una revisión que tenés que haber hecho hace 3 días. Y obviamente la revisión empezó, o sea que no se acuerda mucho, o sea, no consideramos que tiene maestría en el tema. Sobre todo quería mostrarles esto. Todo lo que les mostré estándar, lo que hicimos fue aplicarlo a ellos. Vemos en qué posición están de adquisición, la media de memorización del grupo, eso es más para el profesor, nivel de participación. Lo que vemos sobre... bueno, esto es también. Y este es otro ejemplo en la formación de vendedores con aplicación móvil. El mismo concepto de me manda la pregunta cuando tengo que revisar después de una formación presencial, solo que lo reciban en el teléfono, como cuando recibimos una notificación de WhatsApp. Se conectaban, veían que tenían 5, hacían las 5 preguntas y al final tenían para ellos mismos la parte analítica. Lo que es interesante de esto es que, otra vez, protocolo experimental, un grupo que utiliza, un grupo que no utiliza. Después de 3 meses, vemos que la gente que utiliza la solución de retención adaptativa se acuerda hasta casi 80% de lo que habían aprendido, contra solo 28% de no hacer nada. Pero hay una gran diferencia. Y otra cosa muy interesante es que en ningún momento hubo ningún tipo de, como decimos en francés, de carotte, de zanahoria para decir que la gente participara o usara la aplicación, y aún así lo que veíamos es que después de 3 meses había 2 usuarios en 3 que seguían conectándose. Si comparamos con los MOOCs terminan entre 5 y 25%, más bien 15%, mucho abandono. Cuando el MOOC está pagado por la empresa o hay algún tipo de objetivo, se llega a los 45 o 50%, nosotros sin hacer nada, sin ningún tipo de obligación, llegamos a hacer hasta 6% de participación, o sea, de conexión a la plataforma. Y como mañana vamos a hablar de salud, les doy 2 ejemplos muy rápidos. IFIS es el Instituto de Formación de las Industrias de la Salud en Francia. Hay mucha certificación, entonces lo que estamos haciendo es poner toda la parte de hacer aprendizaje adaptativo, sobre todo en la parte de certificación, para que no tengan que pasar la certificación cada 2 o 3 años, que se estudien el día antes, la pasan y después no se aplica, sino que simplemente cada día, o sea, porque hacemos un cálculo, no quiere decir que van a hacer ejercicios todos los días, realmente recuerden, o sea, tengan recordatorios de lo que tienen que estudiar con preguntas, y obviamente en lugar de saber cada 2 años tengo la certificación, están certificándose entre comillas todo el tiempo, lo cual disminuye los riesgos de accidente o de no respeto de normas de salud. Estamos viendo hoy, que es bastante recurrente, es el tema que hay problemas complejos que por su complejidad son difíciles de resolver con una sola herramienta o de una forma más sencilla. Entonces hoy en día vamos a escuchar mucho hablar cada vez más de ecosistemas digitales. ¿Qué quiere decir? Que a veces necesitamos equipos de expertos multidisciplinares para resolver el tipo de problemas complejos que enfrentamos hoy. Paravolt es una compañía de productos digitales. Nace de una empresa madre, Grupo ASA, no sé si la conocen, es una empresa de consultoría con presencia en todas las Américas, que básicamente encontró que muchos de los problemas que resolvía a medida para los clientes realmente aplicaban para otros y que mucha gente podía tener necesidad, le podía cubrir la necesidad a muchas personas o a muchos clientes con base a lo que aprendías. Entonces ahí nace Paravolt. Empezamos a incubar un producto co-desarrollado con Cisco y ahí fue que nos presentaron a Trans. Y ahí nació la relación y empezamos a trabajar juntos. Por eso estamos acá. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un ejercicio, es un poquito distinto. Para innovar, un tema clave es hacer. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde vamos a mostrarles una de las formas de innovar que hay, que es trasladar un ejemplo de una industria a otra.
O sea, les vamos a sacar un poco de educación, vamos a hacer ejercicio, vamos a entrar en retail, que es una empresa muy interesante para hacer el paralelismo con la educación. Y vamos a llevarnos ciertas cosas y las vamos a tratar de aplicar a la educación. Hicimos ese ejercicio. O sea, para trabajamos en innovar, en hacer productos, hicimos ejercicio y esperemos que queden algunas cosas interesantes que se puedan llevar. Entonces, ¿por qué se innova? ¿Por qué se innova trasladando, copiando ideas? Sí, en realidad lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Cuando pensamos ideas hablamos de vamos a uberizar esto, vamos a aplicar otra cosa. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a hacer. El tema clave es que tenés que hacer haciendo. O sea, se tiene que invertir el Pareto. Muchas veces uno cae en hacer análisis y hace una conclusión, llega a una conclusión, aplica otra conclusión y hace toda una cadena de conclusiones y quedaste lejos de la realidad. Entonces, innovar es hacer y aprender haciendo, invertir el Pareto. Que el 80% de lo que aprendes lo concluyas sobre experimentos, sobre cosas que estás haciendo y lo que aprendes equivocándote. ¿Y por qué es bueno aprender así? No es solamente porque sea una buena solución. No es porque sea más rápido construir una solución. Es por el cambio cultural. Nosotros hablamos del cambio cultural. El cambio cultural es parte de la premisa donde si vos a nivel formas y metodología lo haces equivocándote, si vos empezás diciendo nos vamos a equivocar mañana y está bien, aprendamos y después nos vamos a equivocar pasado mañana, nos vamos a equivocar de vuelta y vos instituís que culturalmente está bien equivocarse, ya empezás el cambio cultural de aprender haciendo. Y es un tema que se tiene que estructurar de la forma metodológica. Entonces por eso aprendemos haciendo y vamos a hacer un ejemplo ahora. Ni lo voy a explicar, todos lo conocemos, pero sí voy a levantar un par de puntos interesantes. Netflix, todos saben, o algunos quizás, no sé cuántos saben, que no empezó con el modelo con el que está hoy. Empezaba repartiendo las películas en DVD, te las mandaba por correo. O sea, la misión de Netflix fue inicialmente de ser disruptivo con Blockbuster, para alquilar películas sin necesitar metros cuadrados. Esa fue su innovación. Después fue que pivoteó y tomó el streaming. Pero no nació así. Entonces, ¿qué empezó? Aprendió haciendo, se tiró a hacer, probó y fue evolucionando el modelo. Y hoy es lo que es. Entonces, vamos a aplicar un modelo así, de llevarnos ciertos takeaways de la industria retail, del comercio minorista. ¿Por qué? Si vemos el retail, una tienda hace 100 años, y vemos una tienda hoy, lo que cambia es cómo está vestida la gente, quizás. ¿Se acordará de algo de eso? No sé, es un paralelismo que cada uno se puede acordar. No les acorda a nadie. No sé si sabes que eso pasa en las aulas. Por eso retail tiene unos paralelismos interesantes. Entonces, piensen, vamos a hacer algo distinto. O sea, por un momento salgan de donde están y pónganse en la cabeza de alguien que de una empresa que hace años que dedica al retail. El retail es la industria más antigua del mundo, o una de las más antiguas del mundo, fenicios para atrás, ¿no? La idea de comprar al por mayor, negociar buenos precios y después vender. El comercio. Súper antiguo. Imagínense que las empresas de retail, el poder lo tiene las áreas de compras. La persona de compras que se va 3 meses a China a recorrer la empresa, lo tratan como un rey, va a Samsung, va a LG, va a distintas, vuelve y dice, negocié una compra de 10.000 televisores a este precio, con estas condiciones, ahora operaciones de venta, te va a vender la muela. Yo consigo una muy buena compra, vos muela. Las organizaciones de retail piensan de otra forma y por eso les está costando mucho cambiar. ¿Por qué se habla de disrupción en retail? Si las tiendas no han cambiado, ¿por qué está todo el mundo como loco? Por el e-commerce. Porque en 20 años, de la nada, se creó una industria de más de $2 trillones. Es increíble. Y por eso los retailers están como locos y por eso les cuesta ahora adaptarse. Estuve en Chile ayer, me contaban que Falabella, frente a la amenaza de que Amazon se iba a instalar en Chile, Falabella salió y gastó, no sé, 250 millones, creo, algo así, en una empresa de e-commerce. Por el miedo que Amazon se instalara y al final se instaló en Colombia. Entonces los retailers están muy preocupados, pero porque estructuralmente les cuesta mucho pensar de otra forma. El cambio cultural es difícil. En retail también lo están teniendo. Están teniendo el problema de cómo aprovechan todos esos metros cuadrados. Porque las tiendas al final del día son lugares de depósito, donde la mercadería la despido mejor, pero yo tengo mercadería. Y están cambiando a pensar en que es un centro de experiencia, que lo que importa es lo que la persona experimenta ahí. Otro rumor que se corre es que a los millennials les gusta comprar online. En todas las encuestas a los millennials les gustan las tiendas. Más que incluso a otros grupos demográficos. Pero simplemente que van a la tienda a buscar otra cosa.
Entonces hay ciertos paradigmas del retail muy interesantes que aplican o que podemos llevarnos ciertas cosas. ¿Qué es lo que ocurre en la cabeza del retailer? ¿Va a desaparecer la tienda física? O sea, es un paralelismo interesante con la educación. ¿Va a desaparecer el aula? ¿Va a ser todo online? No se dice eso, no es lo que... No sabemos. Bueno, nadie tiene la bola de cristal, eso es clave, ¿no? Creeríamos que no. Creeríamos que no, lo que todo el mundo se pregunta, bueno, entonces ¿qué va a pasar en las tiendas? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a ser las aulas? Hay teorías, hay pruebas. Distintas tiendas dicen, bueno, mi producto, sí necesito que la experiencia sea así, necesito que sea... Hay varios ejemplos muy interesantes. Hay una empresa de parlantes, ahora no me acuerdo, que era uno de los primeros que innovó en los parlantes Wi-Fi, tipo los Bose y todos esos. Y instaló una tienda enorme en Nueva York, estuve hace poco ahí, y toda la tienda es pequeños cuartitos donde vos entras a escuchar música de sus parlantes. Esto, no sé, no me importa, es solamente cuarto donde vos escuchás cómo se escucha la música en su parlante. Y eso es la tienda. Entonces, es toda experiencia. O sea, la tienda física es relevante, simplemente que cambia lo que vos haces en la tienda. Bueno, pero es difícil el retailer pensar así, muy difícil cambiar la cabeza. Y para cada producto están saliendo tiendas. Muchas veces vemos cierra Sears, cierra esto, pero están saliendo, si vos ves datos demográficos del Departamento de Censo de Estados Unidos, que recomienda que le interesa el retail y un montón de información muy útil, están habiendo un montón de tiendas, pero son tiendas distintas. Son tiendas que venden ropa, pero en vez de lo que yo tengo ahí es sastrería. Vos no retirás el producto. O tiendas donde haces distintos tipos de actividades. Hay una tienda de ropa tipo de campamento donde vos hasta te podés pasar la noche en la tienda en una carpa para probarla. Están saliendo un montón de tiendas muy locas y esas tiendas algunas están pegando y están creciendo mucho. Y mientras tanto que pasa, cierran las otras. Pero no quiere decir que el retail se está desapareciendo, se está transformando. Entonces sabemos que no es un tema físico versus online, es un tema de convergencia. Estamos hablando igual todavía retail. No sabemos cómo hacer el futuro, pero hay ciertas cosas que sí podemos llevarnos. Uno de los elementos clave que el online tiene es que ellos van viendo todo lo que vos haces cuando vas a comprar. Saben lo que vas a crear de vos lo quieras. Mira, lamento decirte, vos el mes que viene te vas a comprar un reloj. Vas a tener ganas de comprar otro reloj. Vos todavía no lo sabés, pero créeme que hay un 83% de probabilidad que lo hagas. Entonces eso es lo que tiene el online, porque saben todo lo que haces cuando lo haces, que hagas ese carrito que no haces. Y en la tienda física, ¿sabés lo que pasa adentro? No. Todo es, por otro lado, pidiendo, bueno, invertamos más en redes sociales. Hay varios casos de empresas que han invertido mucho. Mira, tenemos 850.000 likes en nuestra tienda en las redes sociales. Y está bien, la gente interactúa en la red social, pero no construís branding. Ellos no interactúan con tu marca. Hay muy pocos casos de éxito de marcas que hayan logrado que la gente, que las comunidades interactúen con ellos en las redes sociales. Luego vos decís, tengo 850.000 likes, pero solamente 70 personas tienen engagement, interacción conmigo en la red social. Entonces, ¿cómo hago? ¿No es la red social? No. Tenés miles, millones de personas en total transitando tu tienda, que entran en tu tienda, tienen una interacción contigo. Algunos de ellos es la primera interacción que vos tenés, para otros es la cuarta vez que van a tu tienda, o vayan a saber, y vos estás invirtiendo, mirando redes sociales, estás mirando esto, estás mirando otro. La tienda física es un punto clave. Entonces, cualquier sea la bola de cristal del futuro, si la tienda física, nosotros decimos, no va a desaparecer, pequeña conclusión nos llevamos. Y están pasando cosas que ni sabemos si es clave, cómo puede ser, es un agujero negro. Entonces, tenemos que empezar a censar un poco lo que pasa. Y eso es lo que pusimos, primer punto a la derecha, que es necesario en esta visión de convergencia en los retailers, es censar la tienda física. Esto es todo un ejercicio que hicimos para un producto de retail. Lo estoy comentando porque ahora vamos a hacer el paralelismo para la educación. Vamos a mostrar un ejercicio que tratamos de hacer para la educación. Y es casualidad que dieron unas cosas, realmente casualidad, por más que para los ejercicios invitamos gente experta, o bueno, gente usuaria, profesores, etc., salieron muchas cosas que hoy cuando estamos mirando la presentación nos quedamos así, como diciendo, mirá, ni lo fuéramos adivinos, o sea, hay cosas que llegamos a la misma conclusión, lo cual está bueno. Entonces hay que censar la tienda física. Lo otro, que es un elemento clave, que es que articular esa información, lo que tenés en el mundo digital y el mundo físico. Esto suena muy sencillo, por suerte ha habido muchos avances a nivel tecnológico en esto. Gracias a todo el tema de interactividad en la web, compatibilidad, etc., es muy fácil lograr, bueno, fácil no, es mucho más fácil que antes, lograr que las tecnologías se hablen entre ellas, que digamos, funcionen de una forma articulada y unificada, digamos. Entonces,
Eso es otro elemento clave, vos tenés que articularlo online con lo digital. Poder asociar que la persona que te visitó es esa que te compró en tal momento, que entró en tu página web. No es fácil, pero lo vas logrando. Incluso aplicás temas de Machine Learning y todo eso para tratar de articular y conectar información, que es la misma persona. Es un 70% probable que sea la misma persona. Claro, pero la trazabilidad no es, ese fue otro aprendizaje muy interesante, pero de vuelta esas cosas las perdés haciendo. Cuando decís, bueno, yo quiero saber si es la misma persona esta y esta, ¿lo sabés? Y no hay un ID, un campo que me diga que esta. No hay. Bueno, no se puede hacer. Si probamos con indicios en el tiempo, ves que la misma persona, cuando esta persona te visitó la tienda, se registró esta compra, empezás a aplicar cosas así, y de repente empezás a construir con ciertas probabilidades y salir del mundo de la ciencia exacta y empezás a aplicar probabilidades a la trazabilidad también. Y con el tiempo vas aprendiendo qué personas deben ser las vas asociando los datos. Pero al final del día, todo esto, no te vamos a dar reportes. Mirá, acá tenés, hicimos todo esto, acá tenés el reporte. Es más, te hago 10 reportes. 10 para vos a medida tuyas y 10 para cada uno. Y le inundás de información, donde ya tiene 20 reportes, bueno, ahora tenés 10 más. Y lo tenés que leer en el día, porque mañana te hago 10 más. Entonces, a veces el tema del reporte genera información, no, hay que pensar, siempre que es una premisa muy moderna, y lo vimos en todas las soluciones, ahora se hace todo siempre diseño basado en la persona. Ahora Darío después de un poco más de educación va a entrar un poco en eso, pero cuando se diseña basado en la persona, te pensás, no, ¿qué es lo que esa persona, cuál es el problema? ¿Qué necesita resolver? Y en base a eso diseñas cómo se lo resuelves. Usar toda esa información. Yo no te doy un reporte, yo te resuelvo el problema. Entonces eso es toda la cultura, toda la tendencia de diseño basado en la persona. Y hay que pensar en distintos stakeholders, que es todo lo que hablamos hoy. Y qué es lo que cada persona necesita y los tenés que incluir para entender sus problemas. Y eso es lo que también genera cambio. El change management empieza desde eso, de sentarte y entender qué problema tiene para tratar de resolverlo, y eso va a hacer que use el sistema. Si vos le resolviste un problema, lo vas a usar. Si vos acabaste a adivinar qué problema tenía, y es más difícil que lo use. Entonces hay que entender el comportamiento y tratar de actuar y resolver el problema. Básicamente, construimos una solución de retail que funciona muy bien para hacer esas cosas e intentamos hacer un ejercicio para educación. Y bueno, vamos a ver, seguramente fue un primer intento. Como dijimos, van a tener errores, van a tener cosas que ustedes van a decir, ¿qué es eso? Pero bueno, hay que aprender a hacerlo. Este es un primer ejercicio que hicimos. Educación. Ahí está. Volvamos al tópico que estamos tratando. Como dijo Marcos, vamos a hacer un ejercicio. Y es un ejercicio que nosotros hicimos. Parable junto a Trans hizo un ejercicio. Para eso, primero, eligió una metodología que se llama Design Thinking. Tal vez muchos de ustedes la deben conocer, se usa para innovar, para solucionar problemas complejos, para hacerlo rápido también. Básicamente es una serie de etapas que se comienza con empatizar, con ponerse en el lugar de las personas que están teniendo cierto problema, el profesor, el alumno, un director. Luego, definir problemáticas puntuales y particulares que tienen cada uno de ellos, que son las más relevantes, para empezar a atacarlas. Luego, idear. Esta es la parte más creativa, aquí es donde no hay limitaciones, se puede pensar, cualquier cosa es válida, ¿sí? Luego se prototipa, esas ideas, las que más valor tienen, se prototipan para ver cómo funcionaría y luego se evalúan para ver qué resultados están teniendo. Y eso es lo que hicimos, nos juntamos, equipos interdisciplinarios, ahí van a ver economistas, ingenieros, programadores, profesores, filósofos, ejecutivos, diferentes edades, multidisciplinarios. Y se definieron diferentes tópicos, 6 en particular. Y vean ustedes, como decía Marcos, por casualidad o tal vez no, como dijo la ministra también, el abandono es muy importante. Como para todos, el abandono es muy importante. Yo diría que no es una casualidad, es algo que debemos tratar. Y ahora voy a tomar, como dijo Marcos, un poco recién sobre el retail. ¿Qué está ocurriendo? Para sintetizar, él dijo, hay que medir, hay que procesar esa información y hay que entender qué es lo que está ocurriendo. Ahora bien, imagínense, por ejemplo, con el ejemplo del reloj que dijo. Él dijo, usted va a querer comprar un reloj pero no lo sabe. Miren si
y para ponerse en el lugar, un director, un profesor, sabría que Juan del tercero A va a abandonar el colegio. Se podrían tomar medidas. Y es un poco lo que hicimos. Imagínense una herramienta en donde uno puede ver cómo van las inasistencias, donde tiene alertas particulares sobre, por ejemplo, promedios de inasistencia o que ciertos alumnos han faltado más de lo usual, que particularmente Marcos del tercero A tiene riesgo de deserción, pero también sobre eso tomar acciones. Esto tómenlo como un ejemplo de todo lo que se puede hacer con Design Thinking y con innovación. Diferentes indicadores que van a definir patrones de conducta sobre personas en particulares. Pero como decía, no solo conocer que Marcos tiene riesgo, sino tomar una acción y tener un responsable, tener seguimiento sobre cada uno de las acciones que se están tomando. Por supuesto, eso era a nivel de colegio, pero esto también se podría extrapolar a una provincia o a la nación, para conocer en particular justamente cada provincia y también tomar acciones. Otra cosa que se podría hacer es tener alertas particulares, como por ejemplo si están subiendo los promedios en ciertas zonas, o ver detalles de benchmarking, es decir, poder comparar cuáles son los riesgos en diferentes escuelas comparados con promedios, con colegios cercanos o con colegios en particular, por supuesto también para tomar acciones correspondientes. Bueno, nada más para ir cerrando. Fue un ejemplo, fue un ejercicio de tratar de traspolar algunas cosas, seguro que ampliamente mejorable. El tema clave ahí, como decíamos, es que tratar de discutir sobre algo y el elemento clave que hacer es equivocarse, ¿no? Por el tema del cambio cultural. La tecnología cada vez puede más. Hay temas que todo el mundo lo ve, ¿no? De lo que puede la tecnología, lo vemos con el celular, damos el ejemplo del chip. Hoy en día en la mano tenemos acceso a todo el conocimiento de la historia mundial de la humanidad y a una capacidad de procesamiento inmensa, y tenemos todo eso, es muy visible, pero hay temas menos visibles, temas más estructurales, de cómo funcionan plataformas tecnológicas, por escala, por un montón de cosas, que son las que permiten que funcionen cosas así. Porque antes, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, típicamente donde mueren muchos proyectos es el tema de datos, ¿no? Los maestros de datos. Entonces decimos, no, para hacer esto hay que tener tal o cual dato estructurado, hay que tomar esos datos, armarlos, estructurarlos, relacionarlos, y hemos visto muchos proyectos, creo que muchos acá, si no todos, seguramente al menos una experiencia tengan de ver proyectos morir por encontrar que los maestros de datos son estocas. Y la verdad es que no lo son. Hoy en día una de las virtudes que tienen las tecnologías, que gracias al tema de los avances de la web, es manejar datos de una forma mucho menos estructurada y poder avanzar proyectos y decir, bueno, agarro tal y cual dato, tal otro lo infiero, tal otro aplico a un tipo de inteligencia para reconstruirlo y tratar de perseguir el objetivo de hacer, aunque sea de forma imperfecta, e ir después complementando y tirando atrás, ¿no? Es un poco lo que pasa cuando vemos en ciertas metodologías, ¿no? Cuando vemos, me voy un poco más atrás, cuando vemos en los 70s que la industria del automóvil irrumpió en Estados Unidos, todos los automóviles japoneses que eran buenos, bonitos y baratos, y empezaron el movimiento del Lean, a empezar que la cadena de suministro se invirtiera y que en vez de empujar a lo de Taylor por una cadena de materia prima y empujar para que salga para afuera, es invertir y empezar a invertir esa cadena y que sea, bueno, veamos qué necesitamos y tiramos de atrás todo. Bueno, hoy en día, todo lo que va en metodologías ágiles, todo lo que escuchan en tecnología, todo eso es, vamos a resolver un problema y de ahí tiramos. Y no está tal dato, bueno, hagámoslo vamos y tiramos. Y es sacarse esa mochila de peros, de decir, esto no se puede, este dato no está completo. Entonces, el tema con innovar que va de la mano a hacer, es entender que la tecnología cada vez se puede más, romper ciertas barreras y avanzar. Y que hay metodologías. Design Thinking es algo muy táctico, lo que aplicamos para crear, idear, este muy breve ejemplo. Pero la forma de trasladar, por ejemplo, esto que hicimos de trasladar es algo que antes se llama New Box, es como en vez de pensar por acá, que es agarrar la caja de afuera y traerla para acá, que es lo que decíamos hoy, pero hay cierta forma de cómo inyectar creatividad, o sea, hay metodología, no es traer al gurú del mundo, hay formas. Y simplemente es hacer y ser disciplinado en la ejecución. Primero a los panelistas por abrirse, por compartir la experiencia, San Luis, Buenos Aires, Córdoba.
y por el tiempo de estar acá atendiendo, sé que la verdad que es un día largo. Claramente, el desafío que tenemos es que exista la infraestructura. Les digo personalmente que para mí es una frustración, después de siendo parte con Trans, de proveer la tecnología, sentir que esa tecnología todavía no está en esos colegios. Entonces, nos ponemos a disposición en la medida que podemos hacer una interfase para ayudar que esa tecnología esté. Sería para nosotros una frustración muy grande que finalmente esa tecnología que al Estado Nacional le costó no termine teniendo el impacto en los estudiantes. Al final del día, digamos, los chicos no tienen ideología, no tienen partido político y merecen una mejor educación. Entonces, el primer punto quedó claro, la infraestructura es fundamental, si no estamos teorizando sobre cosas que no van a ocurrir. Ahora, el otro punto que tratamos es, bueno, la tecnología es importante, pero cómo hacemos mejorar la calidad de la educación, ¿no? Y claramente es un desafío no solamente para las áreas de tecnología, sino para las áreas de educación. Charlamos mucho, creo que se compartió un montón de experiencia. Agradecemos también a las provincias que están avanzando y que han compartido sus aprendizajes, sus errores, sus éxitos. Y si nosotros podemos ayudarlos a amplificar esas experiencias positivas o a contar estas cosas, para eso es un poco lo que estamos. Es para ayudar a que esa tecnología finalmente impacte en la calidad de la educación. Pensemos en los chicos fundamentalmente, porque al final del día, si esa tecnología no termina mejorando la calidad, la verdad es muy frustrante trabajar, ¿no? O sea, es mucho más motivante entender que todo el esfuerzo que hacemos, que todo el esfuerzo que hacen todos ustedes, que todo el presupuesto que sus provincias utilizan para mejorar la infraestructura, no termine generando finalmente el impacto que queremos en la mejora en la educación. Así que cuenten con nosotros y muchísimas gracias por estar y por participar de todo este proceso. Y adicionalmente, en lo personal, agradecer también a las dos empresas que han participado en esta última parte y personalmente a Alfredo por ser un believer y comprometerse realmente en hacer un evento como este. Muchísimas gracias. Que la use y que genere algo ese uso. Entonces, un proyecto pedagógico para uso de la tecnología. Avance, un cambio, algo en matemática, tecnología, así de todo. Ahí, Esto lo van a extender, no va a ser. tecnólogos, ciencia, digamos, en tecnología educativa, con los profesores. Ahí vos articulás, porque el docente se puede sentar a pensar los objetivos de aprendizaje y quiere trabajar bien.
podemos pasar a la parte de disfrute. La cena va a ser a la